Reciban nuestro saludo en la actividad orientadora número 2 de Farmacología General. En esta semana nos corresponde abordar el tema sobre los procesos a los que están sometidos los fármacos en el organismo, la farmacocinética. Al finalizar la actividad, serán capaces de describir los aspectos más relevantes de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos. Identificar los factores que modifican los procesos y parámetros farmacocinéticos y describir las características de las vías de administración y las formas farmacéuticas. En la semana anterior aprendimos que para introducir un medicamento en la práctica clínica habitual es necesario realizar estudios preclínicos y clínicos que avalen su eficacia y seguridad. Conocimos que para considerar válidos los resultados de un ensayo clínico, este debe cumplir con 4 pilares básicos: comparación concurrente, asignación aleatoria, enmascaramiento y objetividad de la observación. El médico debe conocer los procesos a los que están sometidos los fármacos en el organismo. Estos determinan la velocidad de inicio de acción de un fármaco, la intensidad y la duración de su efecto. Estos procesos son la absorción, que es el paso del medicamento desde su sitio de administración hacia el plasma. La distribución, que es el proceso mediante el cual el fármaco puede dejar de forma reversible el torrente sanguíneo para distribuirse en los líquidos intersticiales e intracelulares. En órganos como el hígado, riñón u otros, el fármaco puede transformarse en una sustancia más polar, más hidrosoluble, es el metabolismo. Por último, ocurre la excreción, cuando el fármaco y sus metabolitos se eliminan del organismo a través de diferentes vías como la orina, heces o la bilis. En todos estos procesos, el fármaco está atravesando membranas, movimiento conocido como biotransporte, y que se realiza por diferentes mecanismos. Para profundizar en los mecanismos de transporte, te remitimos a que revises tu libro de texto básico. La absorción de los medicamentos, independientemente de la vía de administración, se ve afectada por diferentes factores como la velocidad de disolución, que determina que una forma líquida se absorba más rápido que una forma sólida. A mayor concentración del fármaco, la absorción será mayor. El pH del medio influye en la absorción de los medicamentos, como las sales de hierro, que lo hacen mejor cuando este es ácido. La mayor vascularización del sitio de absorción determina una rápida absorción del medicamento, como sucede con la vía sublingual. A mayor superficie, mayor absorción, como ocurre en los alvéolos y en la mucosa del intestino delgado. Por último, la asociación con fármacos que modifiquen el pH, la circulación en el sitio de absorción o la motilidad del tracto gastrointestinal puede también afectar la absorción. La vía oral de administración de los medicamentos es la que con mayor frecuencia utilizamos, por lo que consideramos importante exponer los factores que condicionan la absorción por esta vía. Por ejemplo, algunos medicamentos como la metoclopramida pueden acelerar el vaciamiento gástrico e influir en la absorción. Enfermedades como el hipotiroidismo o fármacos pueden enlentecer el tránsito intestinal y afectarla también. En la insuficiencia cardíaca se reduce el flujo sanguíneo esplácnico y se afecta la absorción. La velocidad de disolución depende del tamaño de la partícula y de la forma farmacéutica, y como señalamos previamente, este factor condiciona la absorción. Características físico-químicas como la polaridad, la naturaleza proteica o el pH también influyen en la absorción oral, como sucede con los aminoglucósidos o las tetraciclinas. Se conoce como biodisponibilidad a la fracción del fármaco administrado que accede a la circulación sistémica.
La misma puede ser menor si se afecta la absorción o si ocurre el efecto del primer paso, que se produce cuando los medicamentos sufren reacciones de inactivación inicial a su paso por la mucosa intestinal y el hígado. De esta forma, se reduce la cantidad de medicamento que llega activo a la circulación general. Las vías de administración son las diferentes formas de aplicación de un medicamento en el organismo. Para la selección de las mismas, es necesario tener en cuenta el estado del paciente, el efecto terapéutico deseado y las características físico-químicas del medicamento. Así tenemos a la vía entérica, que incluye la vía oral, que es la más utilizada, es con frecuencia el sitio de mayor capacidad de absorción, aunque el efecto no aparece rápidamente. La vía sublingual, que consiste en la administración del medicamento debajo de la lengua, permite la rápida absorción de medicamentos liposolubles y además se evita el efecto del primer paso. La vía rectal, que se puede utilizar para ejercer una acción local, sistémica o para provocar la evacuación del colon. Se evita parcialmente el efecto del primer paso, pero puede resultar molesta para algunos pacientes y la absorción es irregular e incompleta. La vía parenteral consiste en la inyección de medicamentos en los tejidos o líquidos corporales. Incluye la vía endovenosa, en la que el medicamento se introduce directamente en la circulación y su efecto aparece de forma inmediata, lo que la convierte en la elección en las urgencias. La vía intramuscular, que permite la administración de soluciones, suspensiones y emulsiones en el tejido muscular. Es muy utilizada también la vía subcutánea, que consiste en la inyección del medicamento en el tejido celular subcutáneo y permite la administración de suspensiones y microcristales. Clasificadas dentro de la vía parenteral, también se utilizan la intradérmica, la intraarterial, intratecal, epidural, intraarticular e intraperitoneal, sobre las que puedes profundizar cuando revises tu libro de texto básico. La vía inhalatoria es la administración de un fármaco en forma de gas, polvo o líquido vehiculizado por el aire inspirado, con el fin de obtener un efecto local en el árbol bronquial como el de los broncodilatadores o sistémico después de su absorción, como sucede con los gases anestésicos. La administración de principios activos por la piel para ejercer una acción sistémica es la vía percutánea, para la cual se han diseñado sistemas transdérmicos que garantizan la absorción a una velocidad programada durante un periodo de tiempo determinado. La vía tópica consiste en la administración directa de los medicamentos a través de la piel y mucosas de orificios naturales, excepto los del tubo digestivo. A diferencia de la percutánea, el objetivo es obtener un efecto local después de la administración. Pueden aplicarse altas concentraciones del fármaco en la lesión, pero no siempre se alcanzan las concentraciones requeridas en las capas más profundas de la piel, siendo necesaria la utilización simultánea de otra vía para lograr el efecto sistémico. Las formas farmacéuticas son las formas en las que se puede administrar un medicamento en el organismo. Pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, y guardan correspondencia con la vía de administración. Para la administración oral, los medicamentos pueden presentarse en forma de jarabe, elixir, suspensiones o gotas. En el caso de la fitoterapia, se pueden utilizar formas específicas como la infusión, la decocción y las tinturas. En cuanto a las formas sólidas, se destacan los comprimidos, las cápsulas, los granulados y los polvos. Para la administración de medicamentos liposolubles por vía sublingual, se pueden emplear gotas, comprimidos y aerosoles. Los supositorios constituyen la forma farmacéutica más conocida para la vía rectal, en la que también se utilizan las pomadas, soluciones y dispersiones rectales. Para profundizar en las características que distinguen a las formas farmacéuticas, te recomendamos revisar el libro de texto básico. En la administración parenteral se utilizan formulaciones estériles para inyectarse o implantarse en el organismo y pueden ser preparaciones inyectables en las cuales el principio activo ya se encuentra disuelto, emulsionado o suspendido, como las vitaminas o la dipirona. Preparaciones para diluir antes de inyectarse o administrarse en infusión, como la aminofilina.
Las preparaciones inyectables para infusión continua, como la destroza al 5% o la solución salina al 0,9%. Polvo para preparaciones extemporáneas, a las que se les debe añadir un volumen de líquido determinado, hidrocortisona o penicilina G. Y los implantes o pellets que se colocan por vía subcutánea para garantizar la liberación gradual del principio activo, como los depósitos de contraceptivos hormonales. En la vía inhalatoria se emplean aerosoles y nebulizaciones, pero el acceso al lugar de acción depende del tamaño de la partícula y de la técnica empleada. Los sistemas transdérmicos utilizados en la vía percutánea son los parches y la iontoforesis. Ambos permiten la liberación continua del fármaco desde el sitio de administración. Para profundizar en las características que distinguen a las formas farmacéuticas, te recomendamos revisar el libro de texto básico. Diversas son las formas farmacéuticas que se emplean para administrar los medicamentos por la vía tópica, entre las que se encuentran los colirios, que son soluciones isotónicas para ser instiladas en los ojos, las gotas óticas y nasales, lociones para aplicar sobre la piel, linimentos y tinturas. También se emplean formas sólidas como las cremas, pomadas y pastas, que debes distinguir pues tienen indicaciones diferentes según las características de la lesión. Por último, para la administración de medicamentos a través de la vagina se emplean los óvulos y tabletas vaginales. Será necesario que profundices en las características que distinguen a las formas farmacéuticas, para lo que te recomendamos revisar el libro de texto básico. La distribución es el proceso mediante el cual el fármaco puede dejar de forma reversible el torrente sanguíneo para distribuirse en los líquidos intersticiales e intracelulares. Los fármacos pueden hallarse en la circulación en forma libre, que es la farmacológicamente activa, o unidos a proteínas plasmáticas. Ambas se encuentran en equilibrio. Los medicamentos tienen diferente afinidad por las proteínas plasmáticas, lo que determina que un fármaco pueda ser desplazado de su sitio de unión por otro que posea mayor afinidad. Aumenta entonces la forma libre del desplazado y secundariamente sus efectos en el organismo. El volumen de distribución se concibe como el volumen de fluido al cual accede un fármaco teniendo en cuenta la dosis y la concentración plasmática en un momento determinado. El valor óptimo depende de los objetivos que se pretenden alcanzar. El valor del agua intercambiable en el organismo es de 0,6 litros por kilogramo de peso y se toma como referencia. Un volumen de distribución como el de la claritromicina de 2,6 litros por kilogramo de peso significa que la concentración del mismo en los tejidos será alta y baja en el plasma, lo que se corresponde con los fármacos liposolubles. La cetiricina es un antihistamínico que posee un volumen de distribución de 0,4 litros por kilogramo de peso, lo que significa que su concentración en los tejidos es baja y alta en el plasma, característico de los fármacos hidrosolubles. Cuando el volumen de distribución se superpone al valor del volumen plasmático, que es de 0,1 litro por kilogramo de peso, como sucede con el piroxicam, lo podemos interpretar como un fármaco que se une de manera considerable a las proteínas plasmáticas y su transferencia a los tejidos está restringida. Mediante el metabolismo, los fármacos se transforman en sustancias más polares y más hidrosolubles para poder ser eliminadas del organismo. Este ocurre fundamentalmente en el hígado a través de reacciones de fase 1, como la oxidación, reducción e hidrólisis, que pueden aumentar, disminuir o dejar sin cambios la actividad farmacológica de una sustancia, y reacciones de fase 2 como la conjugación. Durante las reacciones de fase 1, el medicamento se hace más hidrosoluble, pero no siempre excretable o inactivo. Debido a esto, muchos fármacos pasan después a la fase 2, como el ejemplo
del ácido acetil salicílico que se conjuga con el ácido glucurónido para poder ser eliminado. La biotransformación o metabolismo de los medicamentos varía con la edad. En los recién nacidos, la capacidad metabolizadora está disminuida por inmadurez enzimática, mientras que en el anciano la biotransformación es más lenta por disminución del flujo sanguíneo hepático. Las velocidades con las cuales las personas metabolizan son variables y esta variabilidad tiene una fuerte base genética. De esta manera existen acetiladores rápidos y lentos para fármacos como la isoniazida. Estos últimos son más propensos a padecer reacciones adversas por incremento de las concentraciones plasmáticas del medicamento. El incremento de la actividad enzimática se conoce como inducción. Un fármaco puede inducir su propio metabolismo, como lo hace el fenobarbital, o influenciar el metabolismo de otros. La inhibición enzimática se traduce en una disminución del metabolismo. Por ejemplo, la eritromicina inhibe el metabolismo de la carbamazepina, con el consiguiente aumento de su concentración plasmática y la aparición de reacciones adversas. La excreción es el proceso mediante el cual un fármaco o un metabolito se elimina del organismo sin que se modifique más su estructura química. Los medicamentos son eliminados del organismo a través de la eliminación hepática y de la excreción renal. Esta última es considerada la principal vía de eliminación, pero existen otras como la bilis, la saliva, el sudor, las lágrimas y la leche materna. Los mecanismos de la excreción renal son tres: filtración glomerular, secreción activa y reabsorción tubular pasiva. El conocimiento de las vías de excreción puede ser importante para tratar enfermedades como la sepsis biliar con medicamentos que se eliminen preferentemente por la bilis, la sepsis urinaria con medicamentos que se eliminen de forma activa por vía renal o realizar ajustes de dosis en casos de insuficiencia hepática o renal. El tiempo de vida media es el tiempo que tarda la concentración del fármaco en caer a la mitad de su valor inicial. Es directamente proporcional al volumen de distribución e inversamente proporcional al aclaramiento del fármaco. Además, la vida media es útil para calcular el tiempo que permanece el fármaco en el organismo y de esta forma establecer la frecuencia de su administración. Los fármacos eliminados a la luz intestinal en forma activa a través de la bilis pueden reabsorberse pasivamente en el intestino a favor de un gradiente de concentración. Estos procesos dan origen a una circulación enterohepática, lo que retrasa la caída de las concentraciones plasmáticas y prolonga la duración del efecto. Al finalizar la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los fármacos en el organismo sufren 4 procesos: absorción, distribución, metabolismo y excreción, los que determinan con qué frecuencia, en qué forma y durante cuánto tiempo se administran los medicamentos. Las vías de administración son las diferentes formas de aplicación de un medicamento en el organismo, y las formas farmacéuticas guardan correspondencia con las mismas. La biodisponibilidad, el volumen de distribución y el tiempo de vida media son parámetros farmacocinéticos que se deben tener en cuenta en el momento de la prescripción. El metabolismo de los fármacos puede ser modificado por diversos factores. Por su importancia clínica, el médico debe considerar las vías de excreción de los medicamentos.
Este tema lo puedes revisar en el libro de texto básico de la asignatura Farmacología General. Como bibliografía complementaria te recomendamos el texto Velázquez, Farmacología Básica y Clínica. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. Para entender cómo actúan los fármacos en el organismo, el médico debe saber que la mayoría de los medicamentos lo hacen a través de la unión con un receptor. En la próxima actividad orientadora abordaremos los pasos de la neurotransmisión adrenérgica y colinérgica, las características de la interacción fármaco-receptor y la importancia clínica de su conocimiento.